lugar en el que quizá muchos de vosotros no lo conocíais. Yo precisamente no conocía, conocía la labor, pero no conocía el lugar de esta Casa Ronald McDonald de Valencia. Estoy muy sorprendido, para bien además, me encanta cómo está esto organizado y además el buen rollo, el buen ambiente que se destila. Y estamos muy contentos de poder en una tarde como esta haber reunido a representantes de todas las partes que van a formar en este caso lo del el próximo martes por la tarde. Hay que recordarlo, martes día 14 en las instalaciones del Club Deportivo Malilla, a partir de las 6 de la tarde va a tener lugar ese torneo a 4 partes con 4 equipos de futbolistas que van a aportar, veremos mejor o peor, obviamente el equipo de periodistas más peor que mejor, ¿de acuerdo? La imagen no va a ser la mejor, pero bueno, ya sabéis que lo importante es colaborar en este tipo de causas. Vamos a empezar lógicamente a presentar a toda la mesa. Tenemos en este caso a Arturo Boix por parte de la Asociación de Futbolistas del Valencia Club de Fútbol, Quique Morís por parte del Levante Unión Deportiva de los veteranos, tenemos al presidente de la Casa Ronald McDonald de Valencia, Francisco Viral, a mi derecha está el presidente del Club Deportivo Malilla, está Juan Cerdán, teníamos a Dani Meroño al rincón representando por parte de Radio Sport y en los medios en los que colabora a los periodistas, a su lado Javier Sáez, que es el responsable, el director deportivo del Club Deportivo Malilla, y también lógicamente a Juan Rafaera, que es el encargado en este caso de poner cara y voz a los veteranos del Club Deportivo Castellón. Empezamos pues con las primeras palabras en este caso de, yo creo, la gran figura, la gran organización que va a poner nombre a este evento. Club Deportivo Malilla lo ha organizado, pero en este caso la Casa Ronald McDonald de Valencia va a ser quien esté ahí en el cartel. Y sobre todo en este caso, Kiko, te quería preguntar cómo empezó este tipo de proyecto, que sabemos que está en muchas ciudades de España, lleva ahora mismo 4 años en Valencia y estáis realizando una labor muy importante de cara a los niños. En primer lugar, bienvenidos a todos a esta casa. Es una casa para que sepáis que se puede visitar. De hecho, si alguien tiene interés, después de que hablemos todos, tiene interés en conocer la casa, Cristina está organizando unos grupos para que grupos de 4 o 5 personas, si tenéis interés en conocer cómo funciona la casa, las partes comunes, algunas partes privadas que puedan visitar, pues estaremos encantados. El proyecto nace años, prácticamente en el año 59, o sea que es antiguo, nace en Estados Unidos, precisamente o básicamente porque un deportista, en aquel momento de lo que sería el fútbol americano, pues tuvo una niña enferma, se apuntó ahí que también estaba la abuela de otra niña que era la mujer del fundador de McDonald's en Estados Unidos, y se dieron cuenta pues que había familias en donde no tenían las mismas posibilidades cuando tenían un hijo con un tratamiento de larga duración. No tiene por qué ser cáncer, puede ser cualquier tratamiento, trasplante, cualquier tratamiento que necesita meses. Pues claro, se dieron cuenta que en función de los recursos, tú al principio aguantabas muy bien pudiendo estar visitando a tu hijo las horas que te dejaban en un hotel, luego pasabas a un hostal, luego una pensión, luego al coche, y luego ya vendías el coche y tenías que irte al césped a dormir. Porque desde luego, como dice esa popular, no me acuerdo bien el nombre, uno por sus hijos es capaz de matar, ¿cierto? O más o menos era así, no me acuerdo la frase. Pues lo mismo pasa. ¿Qué es lo que hizo este deportista? Pues se pusieron de acuerdo con la mujer del fundador de McDonald's y crearon esta fundación, por así decirlo. ¿Qué es lo que hacemos? Dar soporte a las familias que tienen a niños en los hospitales con tratamientos de larga duración. En general hay muchos de cáncer, pero puede haber de otras situaciones. Esa es nuestra labor. Dar soporte gratuito en estas casas, que son como unos apartamentos donde hay unas zonas comunes donde estamos, que veréis que es un salón que se divide por la mitad para tener doble espacio, hay un comedor común, pero hay 16 neveras porque hay 16 apartamentos, hay 8 cocinas, es decir, ¿qué es lo que hacen? Compartir zonas comunes, pero luego al mismo tiempo tener tu habitación individual. Cuando tienes tiempo de estar con tu hijo, pues vas al hospital. Cuando tu hijo pues, no requiere en ese momento un tratamiento facultativo, también puede estar aquí el niño, con lo cual aquí compartimos a veces las familias con los hijos y los hermanos de los niños, que a veces nos olvidamos que las familias no tienen a veces solo un hijo. ¿Qué haces con el hermanito si te has tenido que desplazar de 200 kilómetros, de 100 kilómetros? ¿Qué haces? Lo dejas al principio con los abuelos, pero el niño también tiene que relacionarse con sus hermanos, con sus padres. Esa sería una labor inicial. En este hogar fuera del hogar, como vosotros lo llamáis, lógicamente lleváis a cabo muchas iniciativas también
de visibilidad para que se vea la labor de la Casa Ronald McDonald de Valencia. Y en este caso concreto, no sé si fue antes el huevo o la gallina, no sé si lo organizó primero el Club Deportivo Malilla y luego os unisteis al proyecto, si fue de alguna manera, cuenta cómo fue ese momento en el que las dos entidades se unen para llevar a cabo este torneo. Pues bueno, la verdad es que fue una iniciativa del presidente, el portavoz, el director deportivo, que son los que ellos, pues, de algún modo conocieron la casa, se interesaron y dijeron, pues oye, nosotros también podemos ser útiles de alguna manera. ¿Cuál puede ser? Pues esta desde luego es ideal, además vinculada con el deporte, y siempre debe ser un espejo en donde se miren los más jóvenes, pues mejor que mejor, ¿no? Contar además que nosotros el 85% de las familias son de la Comunidad Valenciana, con lo cual el espectro de jugadores veteranos del Levante, del Valencia, del Castellón, en fin, vosotros periodistas también. Menos, pero también. Es decir, en cierto modo siempre hay un reconocimiento. Como digo, el 85% de las familias son de la Comunidad Valenciana y un 20% puede ser de otras comunidades o del extranjero, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, vamos, la gente va a estar encantada. Centras el balón, le cae a Javi para que nos cuente un poco cómo se os ocurrió la idea. Sabemos que desde hace muchos meses, desde prácticamente que empezó la nueva etapa al frente del club, habéis intentado siempre combinar esa labor deportiva con la labor social, y en este caso, en este evento, aparte de haber encontrado un socio inmejorable, quería Javi que le contase a la gente cómo se os ocurrió la idea del torneo. Sí, no, la idea fue más que nada por una mamá del club, que se puso en contacto con nosotros, y a partir de ahí pues fue todo una llamada muy rápida a la casa, y bueno, nos abrieron las puertas como la semana pasada estuvimos el presidente y yo en la casa y nos quedamos asombrados, fascinados, y es algo que bueno, que el presidente ha dicho que podéis hacer una visita. Yo os recomiendo esa visita, os recomiendo que veáis las instalaciones y cómo trabaja esta gente. Bueno, al final lo más importante era contar con un llamamiento fantástico por el barrio y sobre todo por los equipos que puedan venir. Yo quiero felicitar desde aquí y lo primero a los periodistas, al Castellón, al Valencia, al Levante, por cómo nos han tratado. Solo fue levantar el teléfono y ha sido un sí instantáneo, y eso, quieras o no, pues te llena de orgullo, ¿sabes? Que esta gente que ha sido profesional, o sea, Emilio, que ha sido un grande del fútbol, diga que sí a cosas tan útiles, y que esta casa hace unos valores espectaculares. Aprovechando que Javi explica un poco cómo nace ese proyecto, o en este caso lo que vamos a vivir el próximo martes, teniendo al presidente aquí, lógicamente, quería, Juan, que dieras un pasito más para explicar dónde está esa filosofía, esos valores del Malilla, que incluyen un evento como este, que incluyen iniciativas que habéis llevado a cabo durante todo este año, y que además está sirviendo para potenciar la imagen de un club que la sensación de puertas hacia afuera es que está haciendo las cosas muy bien, tanto en lo deportivo como en todo lo que no tiene que ver con el fútbol. Sí, a ver, el club tiene bastantes años de funcionamiento, es un objetivo que siempre ha tenido este club. Ha podido hacerlo mejor, peor, pero siempre el objetivo estaba muy claro. O sea, que los niños disfruten, que jueguen, que se diviertan y participar un poco en la educación de ellos, y gracias a los padres pues nos permiten hacerlo así, y nosotros encantados. Sí que es cierto que éramos un club, o aún somos un club modesto, pero aspiramos a algo más, y sobre todo con este objetivo que nos hemos marcado, que es el fair play. Queremos limpiar toda esa mala prensa que tiene el fútbol, tanto a nivel nacional, internacional, aficionados, fútbol 7, fútbol 8, fútbol base, todo. O sea, queremos limpiar esa mala imagen que tiene el club, o sea, el fútbol, y estamos empeñados en hacerlo. Queremos también, por supuesto, crecer deportivamente, y tenemos objetivos deportivos, pero vamos, para nosotros de verdad, lo digo de corazón, son secundarios. Nuestro mayor objetivo y nuestro objetivo prioritario es fair play. Y, por supuesto, colaborar con cualquier entidad que se dedique a
y comparta ese objetivo que tenemos nosotros, ayudar al resto, a los demás, ayudarlos, educarlos, apoyarlos. Dentro de nuestro club no solamente estamos encantados con los nanos, que sí, estamos encantados con los padres, con la afición. Y esta gente también ayuda a los chiquillos y ayuda a su familia. Y es una labor que, vamos, que no tiene precio. O sea, no tengo palabras para expresar cómo el otro día cuando hicimos la visita, como decía Javi, yo me quedé impresionado, pero impresionado de la buena organización que hay, del trabajo que se está realizando, de la gente voluntaria que no tiene ningún ánimo de lucro. Y además yo soy de Marilla de toda la vida y no sabía que existía esto. Y por supuesto, vamos, la publicidad que le voy a dar va a ser, vamos, porque conozco a todo el barrio, prácticamente, ¿no? Y acepto el ofrecimiento del presidente de Kiko y visitaré la casa con gente conocida para que sepan qué trabajo se está realizando y dónde está ubicado esto, y por supuesto a partir de ahí, pues si se pueden conseguir ayudas, pues ahí están. Porque ese precisamente es uno de los motivos, que es el de concienciar a la gente, no solo precisamente al barrio de Marilla, sino gente que en Valencia quizá no conoce el nombre, porque Ronald McDonald al final tiene una repercusión internacional muy importante, pero quizá no conoce in situ lo que hace la organización en el día a día, y eventos como estos, presentaciones como estas y obviamente el torneo del próximo martes van a servir para que se vea un poco más de cerca el trabajo diario de una organización como la que estamos en el día de hoy. Y lógicamente tenemos que hablar de los 4 equipos que van a ponerse en liza el próximo martes. Vamos a empezar por derecha e izquierda, por el rincón de Dani Meroño, periodista, presentador de Radio Sport, muchos años además con una vinculación muy fuerte también al club, y que Dani te ha tocado ser el capitán, organizador, seleccionador, por lo cual todas las críticas van a ser para ti, del equipo de los periodistas. Mira, esto es muy sencillo, Paco. A mí me llamó Javi y me dijo: por un motivo benéfico vais a poder darle patadas a jugadores del Castellón Valencia. ¿Te apetece venir? Y le dije: te monto un equipo en 5 minutos. Nosotros lo único que vamos a hacer es intentar darle cobertura a lo primero, y lo segundo, pues a un rato divertido. Digamos, pocos momentos podemos estar en la otra parte. En pocos momentos del año podemos reunir a tantos periodistas y tantos amigos y poderles dar patadas, reñir y estar de tú a tú, de frente a frente, y poder sentir lo que sienten ellos. Por una vez, nosotros que criticamos tanto, que estamos siempre encima, que decimos que rinden mal, que están bajos de forma, pues oye, por una vez ellos podrán tomarse la revancha, y más por un motivo benéfico. Yo creo que es una iniciativa excepcional. Nosotros, desde que Javi, que es habitual de nuestra casa, con Tertulio, siempre que ha tenido algún motivo para llamarnos, algún acto benéfico, hemos acudido, y qué menos con la casa Ronald McDonald, que se lo estaba diciendo antes al propio Javi, a ti también. Yo la conocía por algunos futbolistas que han venido aquí del Valencia, del filial, Kim Araujo, algún jugador del primer equipo también, y me decía: Dani, tienes que pasarte porque es excepcional. Los nanos, la gente, cómo cuidan a todas las familias. Y por fin hemos venido, y yo creo que es un motivo increíble el poder estar aquí, el poder ayudar, y sobre todo invito a todo el mundo, que participe o que no, a que venga el próximo martes. Por cierto, tener un poquito de condescendencia con los periodistas, porque algunos estamos bajo de forma, otros no estamos ahí. Estoy intentando convencer a Paco, que tampoco quiere, al final que estar ahí, no sé si vamos a poder... Has estado hablando muy en positivo sobre la posibilidad de que nosotros les demos patadas a ellos, cuando en realidad yo creo que ellos van a ser los que se tienen que tomar muchas revanchas y muchas cuentas pendientes con la gran mayoría de nosotros. Pero bueno, ese va a ser un poco el atractivo, ¿no? Ver a un equipo más o menos organizado, de periodistas, pues corretear arriba y abajo persiguiendo una pelota, que va a ser lo más cercano que hagamos a practicar deporte. Pero bueno, ese va a ser uno de los atractivos, pero obviamente tenemos a profesionales que nos van a enseñar cómo se juega al fútbol. Por ejemplo, del Club Deportivo Castellón, hoy tenemos con nosotros a Juan Razaera, que es el representante y portavoz de un conjunto Orellut, que lógicamente en este tipo de iniciativas siempre está al pie del cañón y se presta a colaborar. Pues sí, nosotros como asociación de veteranos, más allá de lo que nos gusta jugar a fútbol y disfrutar y recordar un poco lo que fuimos, pues estamos encantados de participar en iniciativas como esta. De hecho, cuando se pusieron en contacto con nosotros, como bien han comentado ya, no lo dudamos en ningún momento, pues porque son iniciativas en las que, bueno, toda la sociedad pues deberíamos volcarnos un poquito y aportar nuestro granito de arena. Y nosotros, pues bueno, en nuestra medida también lo hacemos. Pues bueno, es una iniciativa muy bonita. Agradecemos a Club Deportivo Marilla
Malilla que se haya acordado de nosotros, de la Casa Ronald McDonald, y por supuesto pues agradecemos que se preocupen de organizar eventos como este para recaudar fondos y para dar a conocer una problemática pues, difícil, muy grave para las familias que la sufren y que pues, nos aportar un poquito que nos hace para todas esas familias. Y sirve también para dar un poquito más de relevancia también a un club histórico como es el Club Deportivo Castellón, que siempre ha formado parte de lo que es la base del fútbol de la Comunidad Valenciana y va a estar presente el próximo martes siendo uno de los equipos participantes. Y en mi lado izquierdo tenemos al Levante Unión Deportiva, lógicamente un clásico también de este tipo de eventos con Quique Morís. Vais a representar al equipo granota, vais a lógicamente tratar de dar un buen espectáculo, vais a tratar muy bien a los periodistas sobre el terreno de juego, no se me olvide. Y también lógicamente vais a poner los colores de granotas, azulgranas en liza para una causa muy importante. La verdad es que sí, nosotros desde luego lo que venimos es a aportar nuestro granito de arena, desde luego, porque intentamos siempre participar en este tipo de eventos y elencos. Yo como representante del Levante de Veteranos lo que quiero es transmitir las gracias desde la Asociación de Veteranos del Levante, pues a Casa Ronald McDonald, Club Deportivo Malilla, pues lo mismo con mi compañero de Castellón de Valencia, que gracias por contar con nosotros, nos tenéis a nuestra disposición si queréis más para eventos de este tipo. Y la verdad es que sí, es lo que comentaba Juanra, nosotros más allá de que queremos seguir disfrutando del deporte que nos gusta, que hemos amado, del cual nos hemos sacrificado, pues lo que nos gusta también es participar y poner nuestra granito de arena pues, para intentar pues, hacer sonreír a la gente, viéndonos jugar, y de vez en cuando nos juego es chulo, es complicado, de vez en cuando nos salen cosas. Y bueno, sobre todo pues participar, animar a la gente a que colabore más en este tipo de proyectos y bueno, ante todo pues vivir una jornada bonita pues, para poder ayudar y con compañeros y futbolistas como todos nosotros somos y nada, sin poder disfrutar y toda la gente que venga y gracias por contar con nosotros. Lógicamente la organización está contentísima de poder contar con el Levante Unión Deportiva y para cerrar, otro clásico también de este tipo de eventos como es Arturo Boix, en este caso representante de la Asociación de Futbolistas del Valencia Club de Fútbol, que estáis en todas, os apuntáis un bombardeo y en un evento tan importante como este también, tan bonito, el Valencia, que en primera división en lo deportivo son otras cosas, pero en lo social es un club absolutamente de élite, como todos los que están en esta mesa, y vosotros vais a poner también un poquito de vuestra parte para que sea un éxito el próximo año. Sí, nosotros desde la asociación, en primer lugar, dar las gracias al Club Deportivo Malilla por invitarnos, a la Casa Ronald McDonald, a invitarnos a este tipo de eventos. Nosotros desde la Asociación de Futbolistas, más allá del aspecto deportivo, uno de los principales objetivos que tenemos desde que la Junta Directiva en la que yo represento, en la que está el presidente Fernando Giner, desde que llegamos, fue incrementar lo que eran los temas sociales. Entonces, nosotros no solo decimos, sino que damos ejemplo. Y damos ejemplo asistiendo a este tipo de eventos. Si no recuerdo mal, hace poco también, el año pasado o el anterior, con el Club Deportivo Malilla, con los compañeros de Levante y los compañeros de la prensa, también estuvimos participando en un torneo de la niña esta que tenía la operación. Lo que nosotros, aparte de lo que han dicho todos, de que nos encanta el fútbol y nos lo pasamos muy bien, también una manera de participar en estas cosas es devolver a la sociedad lo que en su día nosotros nos pudo dar. Y también egoístamente porque nos gusta jugar, porque nos gusta compartir ratos con los compañeros y pasar una tarde agradable. Entonces nosotros desde Valencia, para todo este tipo de eventos sin ningún problema, podéis seguir contando con nosotros. Intentaremos llevar el mejor equipo posible y a ver lo que pasa. A los periodistas les daremos un poco cuartelillo. A uno más que otro. Podremos hacer un fichaje, ¿no? Vamos a tener que negociar cláusulas en las próximas horas. Bueno, pues Valencia, Levante, Club Deportivo Castellón, Club Deportivo Malilla como organizador. Antes de ir cerrando y lógicamente antes de las fotografías, me han comentado antes que había un detalle por parte del Malilla que querían realizar. Sí, vamos a levantarnos todos. Bueno, es que nos dio envidia el otro día que hicimos la visita de Javi y yo de camisetas del Barça, de la selección, del Valencia, tal y cual. No podía faltar la camiseta del Malilla también, claro. Muy bien. Entonces, Yo recordaría
porque veis que no está la Levante, ya que está el representante del Castellón. También. No, aquí se aprovecha todo. Y hay que meter La Levante, le hemos tenido varias veces que nos han hecho pedir una entrada, pero no acaba de llegar. Porque me parece que está esta mesa muy coja si no está Levante. A favor del Levante tengo que decir que la tienes ya confirmada que la dijo. Sí, lo dijo Sergio Y el Ballester. Castellón, pues El Castellón está confirmada también. marcando, bueno, ahora estaría muy mal. Bueno, El toque verde para las paredes. el toque verde para las paredes. Queríamos seguir pues dando obsequios a todos los participantes. Algún recuerdo a todos los participantes que hemos tenido en este coloquio, en esta presentación. Entonces, pues bueno, qué mejor que los miembros del Club Deportivo Malilla, que estos sí que son cracks números 1, pues que vayan repartiendo uno a uno. Sí, Pues un bueno, pequeño detalle. no, falta. Falta uno. ¿Están todos? Sí, bueno, esto es, por supuesto, para María también lo colgaremos allí en la sede. Lógicamente agradeciendo el detalle del Club Deportivo Malilla, cerramos esta presentación, lógicamente recordando, el próximo martes a partir de las 6 de la tarde es cuando empiezan los partidos, ¿de acuerdo? Partidos que duran 25 minutos, ¿puede ser? Sí. 5 minutos, los partidos se va a hacer, 25 minutos son 20 minutos más de lo que debería durar, al menos para el equipo de periodistas, así que invito a todos los que estéis aquí a que no solo acudáis el próximo martes, sino que durante estos días se lo comentéis a la familia, a los amigos, al entorno, a intentar invitar a todo el mundo para que el próximo martes tengamos una muy buena entrada allí en el campo del Club Deportivo Malilla. Y recordar también que, lógicamente, durante esta semana en medios de comunicación, por ejemplo en Radio Sport con Dani, en Sport Base, en el periódico y en el programa de radio, el próximo lunes en CV Radio, pues vamos a informar de todo lo que vaya a ocurrir el próximo martes. Así que, por nuestra parte, eso es todo. Gracias por vuestra asistencia y a los que vayan a quedarse ahora a hacer la visita, pues invitadísimos a que puedan ver las instalaciones de esta Casa Rural Magdalena de Valencia. Muchas gracias.